La Fiscalía inició ya las citaciones a los involucrados, testigos y todo aquel que pueda aportar información sobre la investigación que ha iniciado contra Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, el presentador de televisión que hoy por hoy está sometido a una investigación preliminar por lavado de activos. Primero fue el caso de tráfico de influencias, luego el caso de lavado de activos cuando se descubrió que Andrés Hurtado se había convertido a partir del año 2019 en una suerte de apoderado legal del ex narcotraficante Vaticano. El día de hoy desfilaron por la Fiscalía la señora Ana Ciucho, esposa de Edison Oreja Flores, y una de las que denunció que en su momento el presentador de televisión había solicitado $1 millón para interceder ante una fiscal y liberar un cargamento que había sido incautado, un cargamento de oro. Se habló de 180, se habló de 200, se habló de 100. Finalmente parece que lo que correspondía a la familia en concreto era poco más de 30 kilos de oro, pero la incautación había sido a varios de los empresarios dedicados a exportar oro de procedencia ilegal. Hoy no solamente estuvo la señora Ana Ciucho, también estuvo el empresario Muley, ¿no? Ese es el apellido del señor, que es el primo del empresario Ciucho. También estuvo por ahí Javier Muley, de quien habría sido precisamente este cargamento y con quien habría establecido los contactos Andrés Hurtado a través de la familia Ciucho. Vamos a ver una crónica con todos los detalles porque este caso, decíamos el día de ayer, recién empieza y da para largo. Y vamos a conocer a propósito de esto varias notas con mayor información sobre este escándalo que ha envuelto a Andrés Hurtado Chibolín. Ana, ¿vas a rectificar? Llegó una hora antes de lo previsto y permaneció cerca de 5 horas en la sede del Ministerio Público. Ana, ¿vas a rectificarte de todo lo que has acusado? A paso ligero, Ana Ciucho, esposa del futbolista Edison Flores, se presentó en la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por lavado de activos contra el controversial presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Un caso en el que las declaraciones de la esposa del conocido seleccionado son de suma importancia, pues a raíz de su entrevista a un medio de comunicación hizo que las autoridades apuntaran contra Hurtado. Allí Ciucho señaló que su hermano Roberto le pagó con un vehículo valorizado en $32.000 al conductor de televisión por ayudarlo a obtener la nacionalidad china y así formar parte de un club deportivo. Además dijo que sus hermanos, junto a su primo Javier Muley, habrían pagado $1 millón a Chibolín, con el fin de que la fiscal Elizabeth Peralta los ayude a recuperar 100 kilos de oro incautados. Luego de aparentemente ratificar sus acusaciones, Ana Ciucho se retiró en esta camioneta que tuvo las facilidades de ingresar al estacionamiento reservado de uso exclusivo para trabajadores y fiscales. ¿Qué tal? Previamente, su primo Javier Muley fue visto en un restaurante cercano antes de su diligencia y luego ingresó resguardado a la sede fiscal. El caso continúa con nueva toma de testimonios programadas, donde se espera la participación de los hermanos Ciucho y el futbolista Edison Flores, además de un registro de sus bienes. Las miradas están puestas en las declaraciones clave que podrían marcar el rumbo de las investigaciones por lavado de activos y tráfico de influencias contra Andrés Hurtado. Y por supuesto, las diligencias continuarán. No está descartado, por supuesto, y nos imaginamos que así ocurrirá, que en su momento la Fiscalía solicitará el levantamiento de las comunicaciones, pero además de toda la información financiera de Andrés Hurtado Chibolín. Pero las noticias vinculadas, o digamos la polémica que rodea a Andrés Hurtado, va desde sus vínculos con personajes cuestionados, como, Vaticano en su momento, el narcotraficante más peligroso de nuestro país, hasta empresarios que se dedicarían a la exportación de oro de procedencia ilegal por lo menos, o informal por lo menos, irregular. Pero también se habla mucho, y lo hemos venido tocando aquí en el noticiero, todos estos vínculos con el poder que sorprenden. ¿Cuál era el poder realmente que tenía Andrés Hurtado para acercarse a fiscales, a candidatos a la presidencia, a alcaldes, a presidentes inclusive? Lo que vamos a contarles a continuación es una nota, está resumido en una nota que también hemos preparado para ustedes sobre lo que ha dicho Henry Shimabukuro,
Un ex asesor en la sombra era parte de este grupo de personas que asesoraba al expresidente Pedro Castillo y que ha revelado, ha contado detalles desconocidos de una relación entre Andrés Hurtado y el ex jefe, nada menos que de la Dirección de Inteligencia Nacional. Un supuesto pago a Chibolín desde la caja de la Dirección de Inteligencia. ¿Cómo así? Esta es la nota. El cheque. Aquel día, el cheque fue el protagonista de una más que cuestionable puesta en escena. 1.180 millones de dólares para todos ustedes. Toda una parafernalia y en juego sentimientos y esperanzas de los más vulnerables, los pacientes con cáncer, pero sobre todo los niños con esa enfermedad. Más de 4.100 millones de soles que se ofrecieron pero nunca se donaron, que salieron de un sueño según Andrés Hurtado y que tuvo eco en la cúspide del poder. De Ancas, de Huaraz, de Pasco, ya no tienen que venir a la avenida Primavera, neoplásicas. Todo eso se lo conté al jefe de la DINI, a José Luis Fernández, y al señor presidente Castillo. Era mayo de 2022, semanas antes todo se cocinaba a fuego lento. Yo estuve en Palacio de Gobierno, me reuní con el presidente y con José Luis Fernández, director del Servicio de Inteligencia. Confesión del propio presentador de televisión, pero ¿por qué un tema sensible sí, pero no de seguridad nacional se abordaría con la cabeza de la Inteligencia Nacional? Le pregunté al señor José Luis Fernández, me dijo que lo estaban apoyando. Henry Shimabukuro apoyaba a Pedro Castillo en ese momento. Cuenta que Hurtado visitó la DINI semanas antes de la ceremonia en Palacio de Gobierno y su entonces titular recibió al presentador con interés. Para limpiar un poco su imagen, que lo estaban invitando a su canal de televisión y que le habían asignado un presupuesto al señor Andrés Hurtado. La DINI fue usada como caja chica según un colaborador eficaz a través de códigos secretos. Se pagó a Vladimir Cerrón y a Richard Rojas como si fueran agentes encubiertos entre 20.000 y 40.000 soles mensuales. Y al parecer, según Shimabukuro, a Hurtado también. Durante unos 3-4 meses aproximadamente, sí. ¿Sabemos el monto aproximado? Y yo creo que también podría ir por ese rango entre 50.000 soles mensuales. Según Shimabukuro, Hurtado desde meses antes buscaba con diferentes contactos llegar al expresidente. En febrero de ese año se dio una llamada a su programa de televisión. El nexo habría sido Fernández. El señor Andrés Hurtado le había presentado a muchas personas muy poderosas en el tema del Poder Judicial y de la Fiscalía, al señor José Luis Fernández. Lo estaba invitando en su programa para hablar sobre el tema de inteligencia. Una relación en la que al parecer todos ganaban. Fíjese cuántas veces ha ido a su canal del señor Andrés Hurtado a hablar del servicio de inteligencia, de lo bien que están haciendo, las funciones, los trabajos, cuando el nombre lo dice, ¿no? Servicio de inteligencia, sin embargo no es para divulgar ni para difundir. Un nexo que al parecer a veces iba más allá de lo laboral, si se le puede llamar así. Asistían a un pliego, un departamento en Miraflores, donde iban amigos y amigas del señor Andrés Hurtado. Solo ellos dos lo saben, ¿no? Ya ustedes saben quién andaba el señor Andrés Hurtado. Ministerio Público, presumiblemente el Poder Judicial, Palacio de Gobierno, la DINI, parte de las instituciones hasta donde al parecer llegaron los tentáculos de Andrés Hurtado. A ver, lo que sabemos es que estas supuestas reuniones, en palabras del señor Shimabukuro, por supuesto que se hará responsable de lo que acaba de decir, se habían producido antes de esta ceremonia de los niños con cáncer. Este espectáculo que se montó, donde al parecer se estaba ofreciendo un monto de dinero para ayudar en el tratamiento de estos niños, algo que finalmente fue únicamente un espectáculo para las cámaras. Cuando uno examina la historia de Andrés Hurtado, uno dice, ok, tener un espacio en televisión podría darle algún poder, pero, caramba, llegar tan fácilmente a los presidentes de la República, al asesor, al director del Servicio de Inteligencia, ¿qué capacidad? Un personaje al mismo tiempo vinculado, que ya para entonces, durante el gobierno de Pedro Castillo, era el representante legal, el apoderado de Demetrio Chávez Peña Herrera. ¿De qué estamos hablando? El señor Andrés Hurtado no ha vuelto a declarar, solamente aparece a través de sus redes sociales. Hay una alerta, hay un impedimento de salida del país,
pero hay quienes ya sospechan sobre su paradero. ¿Dónde estaría Andrés Hurtado, que ha dicho claramente que no ofrecerá ninguna entrevista? No les voy a dar, dijo, ninguna primicia, ni siquiera a mis medios amigos, pero reaparece y utiliza al mejor estilo de Vladimir Cerrón sus redes sociales. Te veo chifita, quería verte, muy preocupado por ti, pero... ¿Hoy día qué es? Hoy día es viernes 13, es tu día. Hace 4 días, Andrés Avelino Hurtado Grados publicó hasta ahora su último video en redes. En una espaciosa sala, usando sus chanclas Boss, cómodo, en buzo, compartía un chifita de un restaurante oriental, cortesía de su gran amigo, un conocido cómico. Hoy día no puedo reírme nada porque se me desatan los puntos. He tenido que estar 4 días máximo en cama. ¿Tú has visto lo que he dicho? ¿Qué te dijo el doctor? Bueno, es que tienes que contarle a la gente porque la gente quiere saber todo. Por lo públicamente conocido, la gente sabe que Andrés Hurtado, Chibolín, ha dicho que se ha sometido a una operación justo después de que sus declaraciones en televisión fueran el génesis de un escándalo de presunta corrupción en el que estaría implicado. El mismo día de la publicación de este video, horas antes, subió otro. Hoy viernes 13. Viernes 13, pero viernes 13 siempre es un buen día para mí. Viernes 13 me dieron de alta. La operación salió extraordinaria, perfecta. Estoy bastante recuperado, pero estoy con la cabeza hecha leña, pero ya llegó la Yusef, para que siempre, para que me laves, porque está hecho un asco de tantos millones de antibióticos, tú sabes cómo transpira todo eso. 2 días antes, el miércoles 11 de septiembre, Andrés Hurtado subió un video donde se le veía caminando pacíficamente por una calle. Era un día soleado. Hoy domingo 3 y 18, caminando un poco, le quiero contar al país todo lo que está aconteciendo, pero se los quiero contar con manzanitas para que ustedes sepan realmente la película de qué se trata. Porque no quiero manchar. Y 2 días antes de la publicación de ese video, Chibolín subió este video donde se le veía recostado en una cama. Hola chicos, ¿cómo están? Yo siempre les cuento mis cosas, aquí como voy, mis cosas personales. Lejos de la televisión, por, según él mismo ha dicho, 3 sábados, Andrés Hurtado, Chibolín, continúa frente a las cámaras, pero para sus redes. Y tal parece que, acompañado por quienes lo visitan y graban, en todos sus videos busca mencionar la fecha y hora. Hoy viernes 13. Viernes 13, pero viernes 13 siempre es un buen día para mí. El programa de Andrés Hurtado en un canal de televisión no era precisamente el programa más sintonizado de la televisión peruana, ¿ok? Entonces uno se pregunta, ¿dónde radicaba su poder? ¿O se trataba de un lobista que sobornaba a autoridades, es decir, manejaba dinero, pedía dinero, llevaba y traía sobres entre, por ejemplo, imputados y fiscales? ¿O era alguien que conocía, tenía acceso, se interesaba por acercarse y obtener información de alguna manera que podía poner en aprietos como para presionar a otras autoridades? A otros podía engañarlos con el hecho de que apoyaba causas sociales y los invitaba así a participar de su programa. Pero de pronto la ayuda social nunca llegaba a su destino. En cualquier caso, este personaje ha saltado de la farándula ahora a las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Hay una carpeta de lavado de activos y otra carpeta por tráfico de influencias. Edgar Aguilar nos explica por qué él ha estudiado cada una de las carpetas, reconoce cuál es la información, nos explica en qué consisten estas 2 denuncias que además traen a otros involucrados. Investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos en agravio del Estado, tráfico de influencias y cohecho se acercan al círculo de Andrés y sus amigos.
La investigación por lavado de activos, donde Andrés Hurtado se encuentra en calidad de investigado, podría estar generando dolores de cabeza en el presentador de televisión. La operación salió extraordinaria, perfecta, estoy bastante recuperado. La Fiscalía prácticamente ha pedido a las notarías de todo el país, a COFOPRI, empresas de luz, agua e internet, SUNAR, SAT, RENIEC, entre otras instituciones públicas, información de cualquier documento donde figure el señor Andrés Hurtado. A él le han pedido información comercial, financiera, bancaria y tributaria del 2019 al 2024 y obvio que lo pueda demostrar. Además, evaluando los testimonios en televisión que han dado Ana Ciucho y Javier Milei, la Fiscalía los ha llamado a testificar formalmente y junto a ellos también a los hermanos Roberto e Iván Ciucho, quien ya habló en otra investigación fiscal. Francisco Iván Ciucho Neira, de momento, podría ser la espada de Damocles de Andrés Hurtado y los demás investigados, incluyéndose. Elizabeth Peralta, fiscal superior, autora, presunto delito de cohecho pasivo específico. Andrés Hurtado, partícipe, presunto delito de cohecho activo específico. Javier Milei, partícipe, presunto delito de cohecho activo específico. Iván Ciucho, partícipe, presunto delito de tráfico de influencias. El testimonio de Iván Ciucho podría hacer que sea la investigación por tráfico de influencias y cohecho la que termine en una tremenda migraña para los investigados. En esa llamada, Andrés Hurtado y la madre me dicen que se habían enterado de que me estaban abriendo un proceso por lavado de activos, pero él refiere que estábamos con la dueña de la Fiscalía de Lavado de Activos. Me dice que esta cobra $100.000 para que mi proceso por lavado de activos no procediera. Me sentí extorsionado. Iván Ciucho le ha contado a un fiscal, el último de por lo menos hasta ahora conocidos, 3 momentos donde habrían comulgado intereses de Andrés Hurtado, la fiscal superior Peralta y Javier Milei. Según el testimonio, cronológicamente todo pasó así. Primero, Javier Milei le pide a Hurtado, a través de Iván Ciucho, ayuda para una investigación por lavado de activos y un cargamento de 200 kilos de oro retenidos. Precio del favor, $1 millón. Segundo, Javier Milei pide a Hurtado directamente crear una investigación por lavado de activos contra su competencia, la empresa Paltarrumi SAC. Precio, $80.000. Tercero, Milei pide a Hurtado crear investigación por lavado de activos contra su primo Iván. Dice Iván Ciucho que en los 3 momentos narrados, Andrés Hurtado aseguró actuar bajo el beneplácito de la fiscal superior Elizabeth Peralta, quien ya ha visto cómo el pasado 9 de septiembre colegas fiscales entraron a su oficina para registrarla. Tal parece que esto recién empieza. Será interesante ahora conversar con el periodista y escritor Hugo Coy. Él es autor de una biografía sobre Vaticano que tituló Polvo en el viento y donde retrata algunos pasajes en los que Andrés Hurtado reconoce una amistad cercana con este narcotraficante. Hugo Coy está con nosotros a través del Zoom esta noche. Hugo, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches, Mávila. Como siempre, un placer hablar contigo. Al contrario, un placer para nosotros tenerte porque además eres un investigador acucioso. ¿Qué entiendes tú, o a partir de las conversaciones que has tenido y de los datos que recogiste en el libro sobre la biografía de Vaticano, por dónde explicarías tú esta relación de confianza? ¿Qué explicaría al punto de que hoy por hoy Hurtado, sabemos, es el apoderado legal y puede disponer de los bienes de un narcotraficante condenado? Bueno, Mávila, en realidad yo entrevisté a Vaticano durante 1 año y medio aproximadamente en el penal de Castro y tratando de reconstruir un poco toda su trayectoria. También conversé con otras, estaba sacando cuentas, aproximadamente 77, 78 personas, entre ellas Andrés Hurtado. Andrés Hurtado era una persona que estuvo muy cerca de Vaticano, por lo menos en ese momento. Él tenía, incluso fue interrogado por la policía, por la Dinandro, su entonces esposa Marilu Montiel y otras figuras de la farándula como Susan León, Susy Díaz,
fueron llevadas, digamos, a la DINALDO y se les sometió a una serie de interrogatorios. ¿Qué cosa me dijo Andrés Hurtado en su momento? Primero, que él no conocía las actividades de Vaticano, que se presentó en todo momento como el empresario Camilo Ferrer Picasso, un empresario cafetero, y que fue contratado, digamos, para realizar eventos llevando artistas a los lugares donde precisamente Vaticano operaba. Algo que fue corroborado también por el propio Vaticano durante las entrevistas que yo le realicé. O sea, le realicé las entrevistas de manera separada. Claro. Ahora, sí, yo quería, perdóname la interrupción, Hugo, lo que... el libro de cuándo data, es decir, ¿cuándo escribes tú la biografía? Mira, comencé a escribirla entre el 2009 y 2010 y sale publicado en 2011. Eso quiere decir, ¿no?, que para tú entrevistar en su momento a Demetrio Chávez Peñarrera no pasas por el filtro, no era todavía una suerte de representante Andrés Hurtado de Vaticano, pero entiendo que también había la intención de llevar esta historia a la pantalla a través de una serie. En algún momento Vaticano hablaba de que había que conversar con Andrés Hurtado para llegar a algún tipo de acuerdo, para que lo representara en las negociaciones para esto, tanto para el libro como para la serie sobre su vida que se había pensado hacer. No, directamente conmigo no. Yo hablaba con Vaticano, porque lo visitaba en la cárcel, y con su abogado. Es cierto que durante las entrevistas Vaticano mencionaba con mucha frecuencia, en ese momento estaba en toda la moda, todas esas series y películas sobre narcotraficantes como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y varios narcotraficantes famosos latinoamericanos, y Vaticano soñaba con la realización de alguna película o algún tipo de... Tanto que se habló sobre la posibilidad de hacer un documental, ¿no? Y en ese momento él estaba dispuesto a eso, incluso me mencionó cuál sería, cómo debería ser el ángulo, pero ese era el sueño de Vaticano. Claro. Y el propio Andrés Hurtado también mencionó que a él le interesaría, digamos, en la realización de esta película, serie o documental o producto audiovisual. Pero el proyecto no prosperó, o sea, se quedó simplemente en una intención. Estamos hablando del año 2011, que es cuando todavía Demetrio Limonero Chávez Peñarrera estaba en la cárcel, ¿no? Claro, claro. Hay que recordar que él sale recién fuera de la cárcel en el del 2016. Así es. Ahora, ¿a cuánto ascendería la fortuna? 5 años después, ¿no? ¿Tú tienes una idea de a cuánto ascendería la fortuna y cuántas son las propiedades que hoy por hoy conserva Demetrio Chávez Peñarrera, Vaticano, que hoy administraría Andrés Hurtado Chibolín? Es muy difícil saberlo. Yo te puedo decir los informes que había de la CIA y de la DEA en ese momento, que estimaron su fortuna en varios cientos de millones de dólares, ¿no? Pero fue un estimado dado por los documentos desclasificados a los cuales tuve acceso para este libro. Pero estamos hablando de el periodo en que él hasta, hay que recordar además que el Vaticano primero fue condenado por traición a la patria y tráfico de drogas a 30 años y luego se vuelve a someter a un nuevo juicio y él permanece durante 22 años, que es cuando sale en el año 2016. Entonces, establecer en este momento, en retrospectiva, es muy difícil saber si hacer un le cálculo. Quedó la fortuna, no quedó la fortuna. Él aseguraba, por lo menos me aseguró a mí, que ya no le quedaba nada de lo que había tenido, ¿no? Que lo perdió en varios errores. Había, por ejemplo, un supuesto matrimonio que había realizado con una pariente del cartel de Cali, o una persona vinculada a una de los familiares de algunos de los capos del cartel de Cali, pero es muy difícil realmente, por lo menos yo como periodista no podría afirmar o hacer un cálculo. Cuánto es lo que tiene. Claro, hablaba de propiedades y de cuentas que tenía en el Perú y en el extranjero. Sí, o sea, no, definitivamente tenía propiedades en el Perú y muchísimas. Tenía una cadena de cines, una tienda
de venta de autos de lujo, tenía un centro comercial, tenía además en Colombia, tenía varias propiedades, ¿no? O sea que por lo menos según lo que él mismo reconocía y según los documentos que la CIA y la DEA tenían y a los que tuve acceso, ¿no? De acuerdo, Hugo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era importante conversar contigo, sobre todo por ese grado de detalle al que tú llegabas al margen de tu estupenda intuición a la hora de redactar las biografías. Gracias. Un abrazo por atendernos. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, María. Y en Ocurre Ahora, y vamos a hablar de la presidenta Dina Boluarte. Lo último que sabemos es que el Congreso el día de hoy votó en el Pleno, era el tema único de la agenda, para ver si la autorizaba o no a viajar a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, el Congreso rechazó ese pedido de la mandataria, pero hemos conocido que el congresista Alex Paredes ha presentado una reconsideración que tendría que ser votada el día de mañana. Lo cierto es que una mayoría de congresistas, 55 que votaron en contra, le han dicho a la presidenta con este rechazo que ella tendría que estar hoy por hoy concentrada en la emergencia provocada por los incendios forestales. A propósito de estos incendios forestales, la presidenta el día de ayer sobrevoló algunas de las zonas afectadas, pero hubo un incidente que no ha pasado por alto y que fue la respuesta que le ofrece a un periodista cuando él le pregunta y le dice: presidenta, mis lágrimas han tenido que recorrer el mundo porque se trata de un corresponsal que vive en la zona y que ha vivido en carne propia y que hacía un llamado desesperado para que el gobierno atendiera esta situación. Recordemos lo que pasó a continuación. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. No, sí. Señora, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, presidenta. Es lo que indica la presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región Amazonas. Eso es la respuesta de la presidenta. Así responde la presidenta del Perú a la prensa nacional, a las lágrimas del pueblo, a las lágrimas del Perú. Para poner un poco la situación en contexto, Luis Chuqui, que es el periodista de Amazonas, que había pedido por favor atención del gobierno central, es además una persona que promueve el cuidado ambiental. Es una persona que vive en la zona y que ha vivido y que ha recogido además toda la inquietud y la desgracia que ahí se había registrado. Y es por ello que él, en una transmisión anterior, había hecho un llamado público y por lo mismo le pregunta a la presidenta. Esto es lo que dijo Luis Chuqui a propósito de las declaraciones de Dina Boluarte. Muy lamentable la respuesta de la presidenta Dina Boluarte. No pude contener el llanto de poder ver acongojado cómo es que mujeres en Lamut con cáncer cocinan, en el caso de la señora Nancy Yalta Guamán, quien está llevando quimioterapias y frente a ese dolor con lágrimas en los ojos, indignada, me decía: esa ha sido la respuesta de la madre de todos los peruanos, ¿quién cree llamarse así? Esa es la respuesta de una presidenta de la República al ver el llanto de todo un país acongojado a que pide auxilio por su gobierno, a que sea atendido. La sensación en general de que la presidenta no está involucrada o no siente empatía por el problema de los peruanos y que ella es la presidenta por encima de todo y puede mirar incluso por encima del hombro a los ciudadanos, ha generado también una respuesta del Congreso. Muchos congresistas durante el debate el día de hoy precisamente citaban este incidente como una de las razones. Pero vamos a escuchar parte de lo que fue el debate, que decimos se podría retomar mañana si es que finalmente se aprueba la reconsideración que ha pedido el congresista Alex Paredes. Yo creo que la presidenta no puede viajar, primero porque la ley que le faculta viajar, en mi opinión, es inconstitucional. Y segundo, ella tiene que estar acá y tiene que dirigir personalmente, por lo menos en el CODEN. No hay unidades, no hay aviones, no hay helicópteros, no hay agua. ¿Qué pasaría si estuviéramos en una guerra? La presidenta no puede irse a ninguna parte.
Pero en la situación que nos encontramos, presidente, nosotros pedimos a la presidenta que lejos de ir a Estados Unidos, vaya a Ucayali, vaya a Madre de Dios, vaya a Ayacucho, vaya a Tumbes y conozca la verdadera realidad que está pasando su país. Estos son momentos críticos para todos nosotros. Por ello, presidente, mi bancada va a votar en abstención de este vuelo, esperando que vaya a Ucayali, y ahí le vamos a esperar con los brazos abiertos. Que se gastó 523,000 soles, $500,000 de soles para este viajecito a China, y nuevamente este Congreso le tiene que dar permiso para que vaya a Estados Unidos, habiendo tantas emergencias en el país, señor presidente. Mi voto va a ser personal en contra de ese viaje, porque la señora presidenta tiene que atender las emergencias de todo nuestro país. Y la presidenta no puede ser tan indiferente al problema del país. No puede tener tanta desidia. Para gobernar lo primero que hay que tener es voluntad, amor al soberano. Y ella está demostrando que no tiene amor al país. Viaje tras viaje, sin objetivo alguno, sin orientación alguna. Yo creo que en medio de tantos incendios y emergencias e inseguridad en el país, la señora Dina Boluarte no puede irse de paseo ni de excursión, que se quede en el país afrontando las diferentes necesidades que tienen nuestros pueblos. Hace poco la presidenta decía que se requiere funcionarios que amen al país. Eso también se lo han recordado en el marco del debate el día de hoy. Ahora, la presidenta va a Naciones Unidas, a una asamblea donde en algún momento participó el ex canciller Javier González Olechea, que ya no es más miembro del gabinete. Hay quienes dicen, esto está incondicional, que a la presidenta no le gustaba que el ex canciller le hiciera sombra. Y es por eso que precisamente para ella, en lo personal, era importante asistir a este evento. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, la presidenta estuvo presente en la inauguración de un colegio en Los Olivos, ¿no? Ella estuvo inaugurando, obviamente los estudiantes estaban formados. Pero, a ver, ahí se ve el rechazo de la población también que se expresa, y esperemos que la presidenta no considere que nosotros hoy estamos asusando a los vecinos de Los Olivos para que le reclamen por gestión. Es evidente que en este momento en el Perú hay varios problemas por resolver de carácter urgente. La presidenta no habla con la prensa. La presidenta prácticamente no cumple con la población, no se muestra a cargo de los grandes problemas. Petroperú, la presidenta ha dicho algo, solamente ha reclamado amor a los funcionarios. Sobre los incendios forestales, ¿qué ha dicho la presidenta? ¿No? Habla con un mapa ahí, pero el que se comunica es el premier, el jefe del gabinete, que por cierto ha minimizado el pedido de los gobernadores regionales para que se declare en emergencia determinadas regiones donde el fuego está prácticamente arrasando. Pero escuchemos lo que ocurrió en los exteriores de este colegio donde se presentó Dina Boluarte. Dios, nuestro gobierno está trabajando desde el primer momento. Para que nadie te diga. Los Olivos no te quieren, Los Olivos no te quieren, Dina. Tú has cerrado todas las calles, has cerrado todas las calles para que no te digan. Has cerrado todas las calles para que no te digan. Los Olivos no te quieren, no te quieren Los Olivos. Has cerrado todas las calles para que nadie te diga. No se puede decir lo que uno piensa, no se puede decir lo que uno piensa, por eso han cerrado todas las calles del colegio. Yo tengo a mi nieta acá. Así tapa la policía, no quiere que se sepa, no quiere, todo han cerrado todo el cuadrante donde uno vive. Acá vivimos nosotros también y tenemos derecho a decir, y la presidenta ha cerrado todas las calles donde vivimos, no nos deja pasar, nos pide DNI, así estamos. Esa dice que es su democracia. Acá estoy frente al colegio de nuestros hijos, de nuestros nietos, y ahí no le dejan decir nada. Ahí está todo cerrado, miren, todo cerrado. Estamos transmitiendo ahí en vivo.
Bueno, es el registro de una señora que dice que su nieta asiste al colegio y no es la primera vez que se establece un férreo control, incluso con la prensa. En muchos casos hemos expresado que se nos ha impedido cubrir actividades de la presidenta Boluarte. ¿Quién actúa así? ¿Quién dice bloqueen la zona, abran, controlen? Alguien que no está seguro de ser bien recibido por el público. En general, la presidenta dijo esto. Nuestro gobierno está trabajando desde el primer momento, porque fácil es criticar y hablar con mentiras, escribir por las redes y siempre quejarse. Los peruanos y peruanas en costa, sierra y selva saben que nosotros estamos trabajando por ellos, estamos cerca de ellos. A quienes quieren dividirnos, a ellos les decimos que sus mentiras ya no calan en la población, porque son los hechos, nuestros hechos los que hablan. Nosotros respondemos con acciones concretas, con cariño y con responsabilidad hacia nuestra población. A los que mienten les digo, poco floro y más acción, Señor Dios. A los que hablan, dice la presidenta, o a los que escriben en las redes sociales. La presidenta no debería preocuparse por lo que la gente comenta en las redes sociales. Sí debería preocuparse por ejemplo, lo que ocurre cuando ella visita algún lugar, en este caso como ha ocurrido en este Colegio de los Olivos, o cuando ve las encuestas y ve que su aprobación llega escasamente a un 6%, por debajo incluso de algunos de sus ministros, cuando le piden que cambie ministros de cargos estratégicos como el de Interior por el poco avance en la seguridad ciudadana. La presidenta sí debería preocuparse por ello. La presidenta ha sido duramente criticada. Lo único que hemos visto de ella, no la hemos visto en el COE, no, la hemos visto sobrevolar en general la zona afectada, una de las zonas afectadas por los incendios forestales. Hay 22 regiones en lo que va de la temporada que han sufrido por este problema, ¿no? Que está arrasando tierras de cultivo, dejando a mucha gente en la ruina, eliminando, digamos, destrozando bosques, Amazonía, flora y fauna. Lo que tenemos a continuación precisamente es una nota que nos ha preparado Jacqueline Martínez, reportera de Ocurre Ahora, que habla de cómo, por ejemplo, en su momento el Perú ayudó a Ecuador con un problema similar. Sin embargo, cuando empezó a estallar y a agravarse aquí, en Cajamarca, el asunto, nadie dijo nada. Son las aeronaves de la Fuerza Aérea Peruana intentando mitigar el fuego, increíblemente, fuera del territorio patrio. Se encuentran en Catamayo, Loja, Ecuador, para iniciar operaciones de apoyo directo en la zona del incendio, que comenzó el 28 de agosto. 3 días de incendios forestales le bastó a Ecuador para solicitar apoyo internacional. El vecino país apenas llegaba a las 4.000 hectáreas comprometidas cuando 2 helicópteros Mi-17 y 2 aviones Spartan de nuestra Fuerza Aérea sobrevolaban el sector de Quilanga, en Loja. En sus redes sociales, la FAP hasta muestra cómo Ecuador agradece la acción que obedece a los acuerdos bilaterales entre ambos países, pero que el nuestro aún no contempla, pese a las más de 3.300 hectáreas dañadas a consecuencia del fuego. Siempre va a ser necesario la ayuda internacional, porque precisamente estas amenazas funcionan mejor cuando hay cooperación de los estados. Pero en el momento actual todavía no requerimos solicitar esto. Ni mucho menos contempla declarar estado de emergencia pese a los 15 fallecidos. Y no tiene que haber ningún número más de fallecidos para que se declare estado de emergencia. Esa no es una condición, señor. Que con relación a la declaratoria de estado de emergencia en Iquitos por déficit hídrico y por déficit energético, se han tomado ya las acciones respectivas. Por favor, mandan gente, acá está quemando mi cacao, papacito, de todo está quemando su cacao, ayuda a mi papá.
Solicitar el estado de emergencia no es algo que se haya dado el día de hoy, ni ayer, ni el último fin de semana. Ocurre ahora. Ha tenido acceso a documentos, por ejemplo, del gobierno regional de Cajamarca, en donde solicitan esta condición desde el 4 y 5 de septiembre. ¿Y eso por qué? Porque han sido en esas fechas donde los incendios estaban en su punto más álgido. Hace 15 días, Cajamarca solicitó también la presencia de aeronaves para que se mitigue el fuego, un clamor que cayó en la indiferencia. 4 días ha demorado para que al final de todo esto el Ministerio de Defensa nos traslade otro documento y diga esto en el documento mismo. El gobierno regional tiene que enviar el tenor diciendo que se va a hacer cargo de todos los gastos de las unidades que vuelen en la zona, ya sea un helicóptero o una aeronave. Ucayali también se encuentra en la espera desde hace una semana. ¿Qué tipo de apoyo es el que han solicitado el gobierno central? No sé si maquinarias. Helicóptero para poder, hay helicópteros que cargan agua. Ya las motobombas, las mangueras, todos sus indumentarias de los bomberos de Ucayali ya se deteriora porque casi todas estas semanas, todos los días ellos han venido trabajando. Inacción o indiferencia. Usted juzgue. Si bien se han extinguido 179 incendios, quedan otros 21 activos y 34 más que aún no están controlados, los cuales dejan muerte y desolación a su paso. Chachapoyas ha sido uno de los puntos más afectados y vamos a conversar de inmediato con Percy Castañeda, jefe de bomberos de Chachapoyas, precisamente para actualizar la información. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, comandante. Y lo primero que queríamos era conocer cuál es el estado de estos incendios forestales a esta hora en su jurisdicción. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Ahora sí, ahora lo tengo ya al aire. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, mi nombre es Percy Castañeda Díaz, señorita Mávila Huertas, soy el comandante departamental de la región Amazonas. Sí, por eso le preguntaba que nos informe sobre la región Amazonas. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Quedan todavía algunos incendios por sofocar? Sí, efectivamente, nosotros venimos sufriendo ya los incendios forestales desde hace aproximadamente 3 meses, pero en las últimas semanas con mucho más intensidad, ¿no? Entonces nos hemos visto afectados por estos incendios forestales, sobre todo en la parte sur de Amazonas, en las provincias de Luya, Bóngara y Chachapoyas, ¿no? Entonces, al momento todavía hay algunos focos de incendios. El día de hoy nos han reportado de 2 focos de incendios nuevamente en la provincia de Luya, pero que no han sido de gran magnitud. Bueno, gracias a Dios el clima está a nuestro favor y es por eso que al momento estamos con esto. Claro, claro, está ayudando que haya llovido. Ahora, conversábamos con colegas suyos el día de ayer aquí y nos hablaban de la falta de equipos, tanto de los trajes que difieren completamente del que se utiliza para controlar o sofocar incendios aquí en la ciudad, ¿no?, como de la indumentaria en general, incluso de los vehículos. ¿Cuál es la situación de la compañía de bomberos allá en Amazonas? El tema de los trajes, de los EPPs, de las herramientas, no solamente es un déficit acá en Amazonas, por ende Chachapoyas, Bagua y Utcubamba, donde tenemos compañías de bomberos. Es a nivel nacional, señorita. El déficit y la carencia con la que nosotros tenemos que afrontar estos incendios es muy deplorable, ya que los trajes pues, para incendios estructurales ya están en pésimo estado, están ya inservibles. Y trajes y herramientas para incendios forestales casi no contamos. En Chachapoyas y en Amazonas en realidad tenemos muy pocos. Correcto. Bueno. El alcalde, permítame interrumpirlo, porque el alcalde habla de desabastecimiento. Cuando le preguntamos desabastecimiento, incluimos en esa gran declaración, el tema de los implementos que necesitan los bomberos. Por eso le preguntaba nuevamente, ¿cuál es ese desabastecimiento? ¿Qué requieren ustedes en este momento para sofocar definitivamente y evitar que reaviven algunos puntos de incendios en la región Amazonas? Definitivamente nosotros necesitamos las herramientas que se utiliza en un incendio forestal,
que son muy distintas, ¿no?, a cualquier otra herramienta. Necesitamos los EPPs, que son netamente para incendios forestales, y vehículos para poder llegar a las zonas inaccesibles. Eso es lo que necesitamos hoy por hoy. Correcto. Hay personas que en este momento también se han visto afectadas, hay personas que han muerto. Se ha iniciado, algunas entidades privadas han tomado la iniciativa de pedir donaciones. ¿Dónde, diría usted, se puede concentrar el apoyo si es que tuviera que solicitarlo? Yo no le hablo, bueno, con el Estado hay que insistir, evidentemente con el COEN. ¿Han tenido alguna respuesta del Ministerio de Defensa o del gobierno para dotarlos de eso que falta? ¿Y qué otra cosa le diría o qué más le pediría a los ciudadanos que sienten que pueden colaborar buenamente con algo que tengan a disposición? Bien, en Chachapoyas se han formado muchos colectivos y, bueno, a muchas personas, muchos clubes de apoyo, los cuales vienen pidiendo justamente donaciones en favor de los damnificados y por ende de los bomberos, ¿no? Bueno, pedirle al Estado de que realmente nos dote al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de maquinaria, de vehículos, de herramientas y de equipos de protección personal. En realidad que nos dote de más presupuesto para que puedan hacernos llegar lo que yo solicito, ¿no? Entonces, sí, las 25 comandancias a nivel nacional y todas las compañías a nivel nacional están actuando con lo que se tiene. O sea, no estamos equipados y eso tenemos que ver de que el Estado pues se preocupe de una vez por todas, ¿no?, en equiparnos a nosotros, ¿no?, que somos la institución. Comandante Castañeda, yo quisiera ya desde el lado humano preguntarle, ¿alguna vez se había enfrentado a una emergencia de esta naturaleza y qué es lo que más le ha impresionado durante el trabajo que viene efectuando? ¿Por dónde ve usted la devastación? ¿Qué es lo que más le ha dolido observar o le ha impresionado? Sí, efectivamente, yo tengo más de 27 años como bombero voluntario. Hemos tenido distintas emergencias, unas de repente más peligrosas que otras, ¿no? Sin embargo, en estos últimos incendios que se ha presentado en la provincia de Luya, sobre todo, nos ha causado mucha tristeza ver cuánta cantidad y miles de hectáreas que se pierden de bosques, de reforestación, de terrenos agrícolas, la pérdida de animales, ¿no?, y el daño que se está haciendo al ecosistema, la flora, la fauna, pero sobre todo nos entristece mucho ver de que el cielo azul que podíamos ver todas las mañanas al despertar, hoy está teñido de humo. Eso es la pena que nosotros como amazonenses sentimos. Claro, y además es un humo que se respira. Usted hablaba de especies animales. Hay algunos que intentan escapar, no todos lo consiguen. ¿Cuáles han sido esas especies o escenas que podría contarnos y qué se está haciendo? Porque también hay asociaciones de animalistas, por ejemplo, que están recabando ayudas para ellos. Otros están pidiendo donaciones para las personas afectadas y bueno, el tema de los bosques y el tema de la Amazonía va a tomar muchísimo tiempo poder recuperarse. Sí, definitivamente el Estado tiene que nuevamente hacer una inversión acá para poder reforestar toda la área que se ha perdido, todas las áreas verdes que se ha perdido, que hoy se han vuelto a cenizas. En el tema de animales, pues se ha perdido ganado vacuno, ¿no? Se ha perdido la pérdida, la muerte de venados, de osos hormigueros, ¿no? Y así un sinfín de animales que viven pues en el campo, ¿no? Y eso es muy penoso. Muy triste. ¿Cuál sería su mensaje final para el gobierno en este momento? ¿Qué es lo que se requiere con urgencia? Porque no podemos quedarnos esperando a que el clima mejore y que caiga la lluvia. Sí, definitivamente. El día sábado. Uy, tengo un problema con la conexión con el comandante. Bueno, vamos a ver. Dentro de otras cosas nos decía él que tiene muchísimos años de experiencia, pero que está impresionado por lo que ha visto. Estos animalitos que viven allí, ese es su hábitat, ¿no? Un perezoso, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla. Algunos escapan por sus propios medios, pero se ha visto mucha cría, muchos que no pueden escapar. El cielo, que antes era azul con atardeceres maravillosos, hoy se ha vuelto gris, un cielo gris que cubre el sol.
Es un escenario de devastación, de tristeza, ver la cantidad de bosque, de árboles, donde antes todo era verde, hoy todo se pinta de color ceniza. Esto va a requerir un esfuerzo de años, si no décadas, de acuerdo a los especialistas. Esa es la situación. Tenemos información aquí sobre las cifras de la devastación forestal de acuerdo a INDECI. Atención, hay 16 personas fallecidas, 140 heridos, 22 regiones afectadas, 30 incendios activos a la fecha. En lo que va de la temporada estamos hablando de más de 200 incendios, cientos de incendios, pero hoy por hoy ese es el número de los que se mantienen activos. Y ojo, algunos pueden reavivarse. 2.260 hectáreas de cultivo que se han perdido, 3.774 hectáreas de cobertura natural también se han perdido, 377 animales muertos y 4.698 afectados que han respirado humo, que no tienen hoy que comer, que necesitan atención médica para volver a su hábitat natural, porque es imposible que puedan vivir en la ciudad. Pero ¿a qué hábitat van a regresar una vez que puedan ellos de pronto luchar y salvar sus vidas y mejorarse? Es una situación dramática. De ahí que se le pida a la presidenta a que se ponga un poco en el lugar de estos compatriotas, ya que esta vez delegue en el canciller ese viaje para que ella tenga una presencia y una información directa. Le preguntaban al presidente del Consejo de Ministros sobre esta información y de verdad lo que él decía era muy vago, no la tenía así. Y necesitamos que alguien nos reporte, así como ha ocurrido durante la pandemia o durante el fenómeno del Niño, estar todos informados para ver qué podemos hacer desde ahí, donde nos encontramos, para ayudar a nuestros compatriotas y ayudar a recuperar la Amazonía en nuestro país. Creo que ya no tenemos al comandante Castañeda, hemos perdido la comunicación, pero fíjense ustedes, las imágenes son realmente lamentables. Y les decía que hay fuego que se puede controlar, pero si queda apenas algo pequeño todavía, alguna llama ardiendo, esto puede reavivar. ¿Por qué? Por el viento y por el material. Ahí sienten ustedes las lenguas de fuego, ¿no? Producto del viento y de la sequía, la falta de agua, que además nosotros ya la habíamos comentado porque había bajado el caudal peligrosamente en la región Loreto, por ejemplo, algo que no se veía en mucho tiempo. Que usted menciona bastante. ¿Qué tan unidos están los otros 3 congresistas de Loreto para trabajar de manera articulada en beneficio de la región? La noticia nos sorprendió. El congresista Hitler Saavedra, quien ustedes están viendo en pantalla, del partido Somos Perú, fue encontrado sin vida en el interior de un hotel en el Cusco. El parlamentario tenía 46 años, era natural de Yurimaguas, médico cirujano de profesión. Él asumió la presidencia de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado. Si bien en un primer momento no se conocía a qué se había debido su deceso, hay información ya que podría llevarnos a la confirmación de que se trató de un paro cardíaco, de acuerdo a la necropsia realizada. Pero evidentemente nosotros extendemos nuestras condolencias a la familia del congresista. El día de hoy también en el Congreso se hizo lo propio. Vamos a reconectarnos en este instante con el comandante Percy Castañeda, jefe de bomberos de Chachapoyas. Él nos estaba contando cuál era su impresión al ver el día de hoy, ¿no? Después de haber vivido estos momentos que lo llevaron a la emoción, porque no se había topado nunca con un escenario de esta naturaleza. Yo le decía cuáles serían sus palabras finales, comandante. Sí, bueno, por motivos de el internet, creo. Bien. Sí, las palabras sería, en primer lugar, quiero agradecer yo a las autoridades provinciales de Luya, al alcalde, al consejero regional, ¿no? A las autoridades y a toda la población que se ha sumado a este esfuerzo para poder mitigar los incendios en Luya, Lamu, que hasta la fecha estamos seguros de que está quedando muy poco. Pedirle al gobierno de que definitivamente haga caso al pedido de nuestro comandante general, ¿no? el cual ha expresado su preocupación
para con nosotros, los bomberos, y siempre estamos en coordinación con él, viendo la manera de cómo nos van a equipar más adelante. Por favor, al gobierno, dotarnos de mayor presupuesto para comprar vehículos y indumentaria y materiales para el cuerpo de bomberos, ya que somos la institución que siempre nos encontramos en primera fila, en primera línea, estamos siempre en todas las emergencias que se presenten en nuestro país. Claro que sí. Mucho se dice de lo que ocurrirá después, de todo el trabajo que habrá que emprender para devolver, digamos, los bosques a la Amazonía, volverla a como estaba antes. Esto va a tomar mucho tiempo, nos dicen, pero ¿cuáles serán esos primeros pasos a dar? Yo pienso que los primeros pasos a dar va a ser la población. La población en su conjunto va a empezar a reforestar siempre en compañía de sus autoridades locales y provinciales. Eso es lo primero que tenemos que recuperar nosotros, porque siempre nos ha gustado tener unos bosques verdes, unas áreas verdes, donde siempre se le recibe al turista de la mejor manera, ya que Amazonas, en especial Chachapoyas, y Luya y Bongará, son las provincias con más recursos turísticos en nuestra región. De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, muy amable, Percy Castañeda, jefe de bomberos de Chachapoyas, y por supuesto trasladamos el pedido que usted ha hecho para mejorar el equipamiento y el reconocimiento que ha hecho a la población, que no ha dudado en salir y de a su manera y con lo que tenía a mano tratar de sofocar estos incendios. Muchísimas gracias y buenas noches.